Bienvenidos, ¿cómo están? En este video vamos a ver las funciones de entramado que están en la capa de enlace de datos del modelo de comunicación OSI. Vamos a ir conociendo, digamos, una de estas funciones principales de la capa de enlace de datos, como habíamos hablado en ese video donde enumeramos todas las funciones provenientes de este modelo OSI, donde hicimos hincapié básicamente en esa capa de enlace de datos, en las funciones de entramado, de control de errores y de sincronización y también de acceso al medio, por ejemplo. Si no viste el video, te lo dejo ahí para que lo veas. Y en este caso vamos a estar trabajando en lo que es el entramado. Fijémonos que en este caso tenemos, en este modelo de comunicación OSI, los bits provenientes de la capa física que en la capa de enlace de datos se le tiene que dar un sentido. O sea, esos bits se tienen que empaquetar en información relevante para que en esta capa de enlace se pueda interpretar, obviamente, desde dónde vienen esos datos, los datos en particular, ¿sí? Y tener toda la información de control que se va a ir desencapsulando en las capas superiores. Para eso tenemos diferentes funciones de entramado que nos van a permitir armar las tramas en función de los bits que vienen, digamos, de esta capa física. Fíjense que vamos a buscar, digamos, construir las tramas según los formatos especificados por el protocolo. Recordemos que teníamos tramas para lo que es el protocolo de Ethernet o el estándar Ethernet y el estándar de Wi-Fi, que son diferentes, digamos, formatos de trama porque son diferentes tipos de medios de comunicación. En ese caso tenemos que tener en cuenta lo que es la cabecera del protocolo de enlace, los datos procedentes de la capa superior y los códigos de detección de errores. De esta manera deberíamos delimitar el inicio y fin de trama, y para eso existen diferentes técnicas, ¿sí? Algoritmos o modelos de entramado, o funciones lo podríamos decir también. Una de ellas es el conteo de bytes. Vamos a estar trabajando con el conteo de bytes. Bytes bandera con relleno de bytes, en este caso. Y bits bandera con relleno de bits. Tenemos también lo que es violaciones de codificación de la capa física, o sea, a la hora de la modulación de señales, se trabaja en esa modulación para poder cortar las tramas. En este caso vamos a trabajar solamente con estos que interpretan los diferentes bits a la hora del entramado de poder armar estas tramas con los bits, ¿no? Bien, pasemos a lo que es el conteo de bytes. Fíjense lo siguiente, nosotros contamos con diferentes, cada uno de estos cuadraditos va a ser un byte específicamente, y vamos a armar una trama de, en este caso, 5 bytes, en la cual de estos 5 bytes, el primero me representa la cantidad de bytes que voy a tomar a continuación. Por ejemplo, en este byte, o sea, estos 8 bits, voy a tener el número 5, representado en binario, obviamente, y ese número 5 me está diciendo que a partir de este byte que estoy leyendo, ¿sí? Inclusive este byte, voy a tomar los que vienen a continuación para sumar 5. Entonces, este lo cuento sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Leyendo este byte, sé que después tengo que tomar 4 bytes más, incluirlo y tengo justamente una trama de 5 bytes. ¿Qué ocurre con la siguiente? Ahí se estaría cortando esta trama y se hace lo que se llama como conteo de bytes. O sea, este número me identifica los bytes que tengo que contar a continuación. Inclusive el mismo byte que estoy leyendo, ¿no? Fíjense que acá ocurre lo mismo. Tengo el 5, son 5 bytes en total por trama, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y ahí se corta esa trama 2. El siguiente byte, fíjense que tengo un 8, o sea que a partir de acá tengo que contar una trama de 8 bytes, inclusive este que estoy contando en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tengo justamente la trama. Y acá tenemos otra trama de 8 bytes también. Bien, ¿cuál es el inconveniente de este algoritmo? Básicamente que obviamente puede haber algún error en la transmisión y básicamente un error en la transmisión es que un bit 1 se interprete como un 0 o viceversa. Esto lo que haría es cambiar la sincronización de la trama y fíjense que si nosotros, por ejemplo, armamos la primera trama como tenemos acá,
y hay un cambio de bit en el siguiente byte y se interpreta como un 7, lo que va a ocurrir es que este 7 va a hacer que contemos 7 bytes a continuación, en vez de 5 como teníamos en este entramado. ¿Sí? Si contamos 7 bytes, obviamente se va a armar una trama 2 incorrecta con 7 bytes, en la cual no va a ser, digamos, eficiente en este caso, porque vamos a estar arrastrando un error que va a romper básicamente todo el entramado a continuación, ¿sí? De todos los bits que se vayan a ir transmitiendo. Obviamente siempre con estos algoritmos debería ser un medio hiper mega seguro sin ningún tipo de error, ¿sí? Con buena fidelidad en la transmisión para obviamente poder implementar esto, ¿no? Por eso buscamos siempre y siempre se busca a la hora de ir trabajando con estos algoritmos siempre la mejora para evitar estos errores. Entonces, fíjense que el que sigue vamos a utilizar el siguiente algoritmo que es bytes bandera con relleno de bytes. ¿Sí? O sea, vamos a tener bytes bandera que son los de inicio y fin para poder transmitir, para poder, digamos, delimitar la trama. Esos bytes de inicio y fin se conocen como flag, ¿sí? Como byte banderas. Y además vamos a estar rellenando de bytes esa trama en el caso que se requiera. Por ejemplo, vamos a ver este. Acá tenemos entonces un campo de carga útil en esa trama, o sea, son los datos que yo necesito. Un encabezado, vamos a tener, recuerden, el encabezado de la trama, donde vamos a tener todas las direcciones, la información de control, la información de sincronización, el tipo de trama, el terminador con el algoritmo de corrección de errores, ¿sí? Y en este caso lo que le estamos agregando es el flag. El flag es una secuencia de bits conocida, ¿sí? Y esa secuencia de bits conocida se va a colocar de inicio y fin de trama. Entonces, esa secuencia de bits conocida como inicio y fin de trama nos va a indicar cuándo inicia y cuándo termina la trama. Con esto no habría ningún problema y no rastrearíamos el error que teníamos anteriormente con el algoritmo anterior, ¿sí? Pero, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que esta secuencia de bits de flag esté dentro de un campo de carga útil. Recordemos que son binarios y hay una secuencia finita de combinaciones, ¿sí? Que representa el flag. Este flag podría aparecer básicamente dentro de una imagen, dentro de un video, y si aparece este flag, obviamente se estaría cortando la trama en otra parte, ¿sí? Si se interpreta esta secuencia. Entonces, ¿qué hace este algoritmo para poder solventar este problema? Básicamente lo que hace es agregar otra secuencia de bits conocidas que se llama escape, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos bytes originales. Yo tengo el byte A, tengo un flag que estaría dentro del campo de carga útil, ¿sí? Y un byte B. Estos son mis datos, mis bytes originales. Son los datos que yo quiero pasarle después a las capas superiores. Entonces, ¿qué ocurriría? Lo que yo necesito acá es salvar este flag para que no se corte la trama, ¿sí? ¿Cómo lo salvo? Con una secuencia de escape. ¿Qué quiere decir? Cuando se vaya a leer la trama, se lee el primer byte y después se lee una secuencia de escape. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay un escape, el próximo flag que voy a leer va a ser parte de los datos y no parte de finalización de trama, ¿sí? Entonces se lee después el flag como parte de los datos y el byte B como parte de los datos. Otra cosa que puede ocurrir es que el escape también aparezca dentro de los datos, porque es otra secuencia conocida de bits, pero también podría llegar a ocurrir, podría darse la probabilidad de que aparezcan esos datos. Entonces los datos originales podrían ser de la siguiente manera. ¿De qué forma se salva ese escape? Con otro escape como vemos acá. Entonces cuando se lee la trama, se lee el byte A, se lee este byte de escape y quiere decir que lo que aparezca ahora, ya sea un flag o un escape, es parte de la trama. Como es parte de la trama, se lee escape y se lee B como parte de esos datos de campo de carga útil, básicamente. ¿Qué puede ocurrir? Más improbable todavía, pero es posible. Hay probabilidad de que ocurra. Que aparezca básicamente dentro de los datos el escape y el flag también. Entonces, si aparecen dos secuencias de estos bits conocidos dentro de los datos, básicamente va a haber que salvar a los dos bytes.
¿sí? Que están representando estos datos. Lo mismo con escapes, como vemos acá. ¿Cómo se salvan? Básicamente también con otra secuencia de bits conocida que veníamos trabajando, que es la de escape. Con este escape yo salvo esto que es parte de los datos, y con este escape salvo el flag que es parte de los datos, ¿sí? La trama de datos, valga la redundancia, que yo necesito para el campo de carga útil va a ser justamente A, escape, flag y B. Lo mismo ocurre con justamente la secuencia de escape, ¿sí? Salvo con un escape, salvo este que es parte de los datos, y con este salvo este escape que es parte de los datos también. Bien, un problema que podríamos ver acá básicamente es que se está sobrecargando la trama con datos, con muchos datos que obviamente son tráfico que se va a estar generando en la red. Entonces fíjense que por enviar una trama de 4 bytes tuve que duplicar el tamaño para poder enviarla por la red. Entonces, bueno, casi duplicar el tamaño, ¿no? En un 25% más. Donde sobrecarga la red. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ir al tercer algoritmo, donde en este caso vamos a tener bytes bandera, ¿sí? Bueno, acá los problemas que les estaba comentando, ¿no? Que aparecen, digamos, esos escapes que van a ir salvando, ¿sí? Les dejo el texto ahí después por si lo quieren leer. Y cómo se rellena y cómo se salvan, digamos, con estos bytes de escape. Bien, como les decía, vamos a ver los bits bandera con relleno de bits, que es justamente lo que salva al algoritmo anterior, ¿sí? Para hacerlo mucho más eficiente. O sea, ¿qué va a ocurrir con este algoritmo? Fíjense que cada vez que la capa de enlace de datos del emisor encuentra 5 bits consecutivos en los datos, va a insertar automáticamente un 0 como relleno en el flujo de bits de salida. Entonces, este relleno de bits es análogo al relleno de bytes, como veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Pero en vez de insertar un byte, lo que hacemos es insertar un único bit. O sea, estamos bajando el flujo de datos que vamos a insertar en la trama. Obviamente mucho más eficiente a la hora de salvar y armar la trama. Y a su vez nos permite, digamos, bajar ese flujo de datos, ¿no? Bien. Fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a ver que el patrón de bandera que veníamos hablando va a tener esta secuencia 0, 6 unos y un 0. Entonces, cada vez que encontremos 6 unos, va a haber una probabilidad alta de que el próximo bit sea un 0, ¿sí? Obviamente. Entonces, lo que puede ocurrir es que en cualquier momento de la trama, como veníamos hablando, aparezca este flag, este patrón conocido, y nos rompa el entramado. ¿Qué hace este algoritmo entonces? Lo que va a ocurrir es que de esto de byte bandera va a contar siempre 5 bits, ¿sí? Va a contar 5 bits y le va a agregar un 0. Fíjense lo que ocurre. Este se transmite como 1, 2, 3, 4, 5 bits unos, ¿sí? Le agrega un 0 y después el bit 1 que estaba en la posición 7 de este byte que veíamos acá. El receptor lo que va a hacer obviamente después es contar 5 bits unos, y si hay un 0 después lo va a sacar, dejándonos a continuación justamente un ejemplo para poder revisarlo. Decíamos ahí este patrón de inicio de 0, 6 unos y un 0, ¿sí? Cada vez que la capa de enlace de datos del transmisor encuentra una cadena de 5 bits unos consecutivos en los datos, automáticamente va a insertar un bit 0 al final de la cadena de unos. Y cuando el receptor recibe 5 bits unos consecutivos seguidos de un bit 0, automáticamente borra el bit 0 de relleno. En este caso los bytes bandera van a estar igual, que son esta secuencia conocida flag que veníamos hablando anteriormente. Y a su vez vamos a hacer ese relleno de bits. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos ahí el flujo original de datos. Fíjense que tenemos esta bandera de inicio. Este es nuestro flag que veníamos hablando, nuestra secuencia de bits conocida, donde tenemos 6 bits unos consecutivos, ¿sí? Obviamente esto no tendría que pasar en los datos porque si pasan,
hay una probabilidad alta de que si encontramos 6 bits consecutivos, 6 bits unos de forma consecutiva, hay una probabilidad alta de que el próximo sea 0. Entonces, lo que se va a buscar es rellenar cuando el algoritmo ¿sí? Cuente 5 bits unos. Entonces, fíjense que el flujo de datos que se va a transmitir va a ser con el relleno de ceros. ¿Sí? Tenemos los bytes banderas, se empiezan a contar los datos, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y se rellena con un 0. ¿Sí? Se vuelve a contar 1, 2, 3, 4, 5 y se rellena con otro 0. Después 1, 2, 3, 4, 5 y se rellena con otro 0. Una vez que está ese relleno salvando los datos, ¿sí? Se pasan, digamos, ahí los flag como inicio y final de trama. Esto es lo que se transmite. Obviamente el receptor lo que va a recepcionar va a ser los datos originales, ¿sí? Que son los que va a utilizar para pasar esos datos a las capas superiores, donde obviamente va a tener la información sin el relleno de estos bits ceros que estábamos visualizando anteriormente. Obviamente esto lo hace mucho más eficiente a la hora de armar esa trama, donde teníamos en el algoritmo anterior mucho tráfico generado en esa trama, tramas más grandes para poder transmitirlas, ¿no? Que es uno de los problemas que podríamos tener en lo que es el tráfico de la red. Bien, estos fueron entonces las funciones de entramado. Espero que les sirva la información. No se olviden de darle like y suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.